Segunda media hora del programa y estamos aquí haciendo una exposición de un interesante planteamiento de opciones de solución al conflicto que hace el general Alcázar, experto en estrategias y experto en resolución de conflictos. Mi querido general, ya habíamos hablado toda la primera hora de protagonistas, errores, en fin. Ahora, ¿con qué estamos? Las estrategias que están aplicando cada uno de ellos. Ok, muy bien. Empezamos entonces con el cuadro, por favor. Las estrategias. Descríbame. Inicialmente apreciamos las estrategias del oficialismo. Primero la política del cansancio con la estrategia de la laxitud. Es decir, que el conflicto parecería que le es favorable que un conflicto siga para ir ganando tiempo. ¿De quién es? ¿Quién es esa? Estamos hablando del oficialismo. Del oficialismo. Primero del oficialismo. Lo que se llama que se desgaste la medida, ¿no es cierto? Estrategia del desgaste y la laxitud, ¿no? Eso es importante, que de alguna manera puede darse, Verónica, porque los paros comienzan contundentes y comienza una declinación normal en términos de fuerza, porque la gente tiene que ganar, tiene que trabajar, tiene que comer. Y tiene sus actividades Entonces, por otra parte, la estrategia del terror y el temor, con sus políticas de presión indirecta, directa y la victimización, ¿no? Indudablemente estamos mencionando solamente la presión indirecta, son con un discurso confrontacional del presidente, las amenazas de cerco, suspensión de suministro de agua de algunos sectores, etcétera, pero sobre todo con las burlas del presidente. Las burlas del presidente, ya los habíamos mencionado, de Platilla, etcétera. Sí. Pero la presión directa, la estrategia de presión directa se muestra a través de la represión, ¿no? Las amenazas, cuiden a sus hijos de 18 años, ¿no? Bolivia está camino a un Vietnam moderno. ¿Quién dijo cuiden a sus hijos de 18 Gustavo años? Torrico No dijo eso, general. Bueno, que les daría mucha pena ver a sus hijos de 18 años morir. No dijo eso. A ver si me aclara. Dijo, muy claro fue, él dijo, no creo que a ninguna madre, haciendo referencia a las confrontaciones que había, no creo que a ninguna madre le gustaría que se le muera un hijo. Eso fue lo que dijo. No advirtió, los vamos a matar, así, nada. Dijo, si se están peleando, obviamente entre ellos van a hacerse algo. A ninguna mamá le gustaría ver que se estén haciendo. Muy bien, leamos entre líneas o analicemos desde el punto de vista de la estrategia esa expresión, porque en el ámbito de la estrategia cada palabra tiene un porqué y tiene un para Claro qué. que sí, puede Yo creo que es una expresión absolutamente desatinada. Lamentablemente, pues, estos políticos no han estudiado altos estudios, entonces abren la boca y dicen cualquier tontera. Me hubiera encantado que Torrico diga, mamás, ustedes que quieren a sus hijos de 18 años, invítelos a pacificar este país. Correcto, pero por supuesto. Pero no decirles, ¿saben qué, señora? No vamos al sí. Bueno, el Vietnam moderno, la agresión masiva, la presencia de mineros y explosiones en la plaza, etcétera, y el hecho de, yo la llamo la estrategia de victimización de forma, es decir, por un lado, mostrarse víctimas, decir, nos están discriminando, por parte del gobierno nos están discriminando, que no respetan el voto rural, que a la gente de Pollera, y por otro lado generar una agresión. En cuanto a las de la oposición. Hay una estrategia primero de protesta pasiva, ¿no? Con la presión directa, con declaraciones, marchas esporádicas. Luego se ha pasado a la protesta activa con la estrategia de presión directa, los bloqueos, cabildos citadinos, etcétera, y obviamente la presión indirecta, las marchas barriales, la iniciativa que no está coordinada, pero es una iniciativa, la marcha de luto, los cacerolazos a las 21 horas, etcétera, que son algunas acciones. Y luego, ahora ya estamos en el tema de la lucha frontal. Que son sus estrategias. Y el activismo informático. De las estrategias. No me da tiempo, iremos avanzando, por favor. Cuadro me parece muy importante. ¿Sí? ¿Usted cree? Muy rápido. Muy bien. En la parte izquierda estamos viendo las acciones del gobierno y en la parte derecha de la oposición. Los puntos negros que nuestros amigos televidentes ven a la izquierda son las decisiones y acciones del gobierno que han contribuido a generar violencia. Y los puntos blancos al centro, generar clima de paz. A la izquierda vemos de igual manera la oposición que ha generado puntos negros, aporte a la violencia y puntos blancos a la paz. Y estamos viendo en la línea central de vertical que en la parte
parte baja está desde la pacificación, arriba en el cuadro amarillo que se llama el punto de no retorno. El punto de no retorno. Ya no hay vuelta. Ahí no hay Así vuelta. como vulgarmente ya no hay vuelta. Entre los ejemplos que vamos a dar de lo que serían, por ejemplo, una de las acciones de violencia del gobierno ha sido trasladar a los mineros a la ciudad de La Paz, sin duda. Una de las, en cambio, que han contribuido a la pacificación ha sido que no se haya colocado, no se haya decretado el estado de sitio ni la salida de las Fuerzas Armadas. En el caso del oficialismo, de la oposición, sería qué acciones nos han acercado a la violencia. El cabildo a nivel nacional, la protesta de ciudadanos movilizados, los bloqueos nos están generando conflicto, y los que han acercado a la pacificación, la segunda vuelta electoral, que ha sido en algún momento una propuesta. Así es. Eso lo pasaremos. Los factores adversos muy rápidamente. Nos iremos a las soluciones. Ya estamos en soluciones, ¿sí? De acuerdo. Pasamos, por favor, una hoja más y nos vamos a las soluciones. A la zona de acuerdo posible. En este momento, si los dos sectores tienen real voluntad de solución, están obligados a encontrar una zona de acuerdo posible, que tiene tres elementos. Primero, los intereses coincidentes, tienen que ver en qué coinciden. Vemos a la izquierda, es la consolidación de la democracia, la paz social y el hecho de querer evitar el enfrentamiento. Iremos detallando cada una de ellas, por favor, general. Empezaremos por la de intereses... Intereses coincidentes. Intereses coincidentes. Creemos que hay un interés coincidente en la consolidación de la democracia. Lo mencionan ambos líderes, esperamos que sea realmente sincera. Hay una expresión de lograr la pacificación del país, porque los bolivianos estamos con un criterio demasiado presentista y no estamos visualizando el efecto económico que va a tener esta crisis a futuro. No estamos visualizando de aquí a un mes, de a 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, creo que ahí el hecho de la paz social es más importante. Ahí usted está mencionando, no me quite por favor el cuadro, la primera era la consolidación de la democracia, que todos lo quieren, todos quieren paz, ambos han pedido. Y todos quieren evitar el enfrentamiento. Y todos quieren evitar. Son elementos coincidentes. En contraposición hay elementos no cedibles, que no va a ceder ninguno de ellos. El oficialismo no va a ceder al nombramiento, por lo menos momentáneamente, al nombramiento de un órgano electoral idóneo, transparente. Dudo mucho. La existencia de un fraude electoral es un tema que no lo va a aceptar en tanto no se demuestre lo contrario. La presidencia de Evo Morales, como su nombre indica, la renuncia, no van a aceptar la renuncia, de acuerdo. La anulación de las elecciones, tampoco está en el resultado negativo a sus intereses de una auditoría, porque el resultado de la auditoría no nos garantiza una paz, porque si sale mal para cualquiera de los dos lados, ninguno la va a aceptar, podemos garantizar. La suspensión de la auditoría, la concepción ilegal del resultado de las elecciones, no, porque para el gobierno todo es legal. Bueno, no sé si tan todo, porque ellos son los que han propuesto la auditoría, ¿no es cierto? Pero eso no implica que ellos consideren que sí de acuerdo. Luego, la forma de solución a la eclosión social. Ellos dicen, no señor, nosotros somos el gobierno y el pueblo obedece. Es una posición intransigente. Vamos. La oposición no va a ceder el hecho de que se mantenga un órgano electoral plurinacional transparente, con las características que tiene de dudosa conducta. No va a aceptar la permanencia de Evo Morales en la presidencia, ese es un elemento muy importante. No va a aceptar que no se anulen las elecciones, el resultado negativo a sus intereses de la auditoría y obviamente la concepción ilegal del resultado de las elecciones. Pero tenemos esos elementos. De los intereses coincidentes y los intereses no cedibles, desembocamos en una zona de acuerdo posible. ¿Cuál es una zona de acuerdo positiva? Que son las bases para las soluciones. Muy bien. Llegamos. Ahí. Primero, una mediación imparcial. Mediación imparcial. Como opción de solución número 1, que la vamos a analizar, su viabilización. Una negociación. Una mediación imparcial. Sí, la primera. La segunda, una negociación. Ya. Y la tercera, una comisión de pacificación, de pacificación nacional. Ya. Vamos por la primera, permíteme, Verónica. Creemos que la opción de solución número 1, la negociación, y ahí vemos en el cuadro, en la parte izquierda, hay aspectos positivos, negativos e interesantes. De acuerdo. Permítame soslayar eso, sino más bien ir, ¿qué puede pasar cuando se plantee esta solución? El oficialismo puede aceptar la pacificación del país, la apertura de escenarios de diálogo y demostrar voluntad en la solución. En la parte central está este cuadro. Vámonos a la parte superior derecha, lo que no aceptará el gobierno.
y tampoco la oposición. De acuerdo. El ceder posiciones de inicio. Ambos irían con posiciones cerradas, claro. Y eso es un escenario de confrontación que desemboca en la flecha que estamos viendo abajo al azul, que hay un serio riesgo de empantanamiento. Es decir, yo no cedo, tampoco tú cedes. Así es. Esta es una opción de solución que no precisamente sería más adecuada. Podríamos ponerla en una posición 3 de prioridad. Porque la siguiente opción de solución es la opción de solución 2, la mediación imparcial. La negociación a ver, no va a muy bien, eso. excelente. Mire, la negociación, que sería la primera, va a ser imposible, porque los dos están con sus posturas intransigentes y va a ser imposible llegar a que se sienten y que lleguen a un acuerdo. Difícil. ¿A usted le parece imposible? Difícil porque no hay una voluntad absoluta y si llegan a la mesa, cada uno va a tirar para su lado, claro, y nos vamos a nunca van a empantanar. llegar a un acuerdo. Difícil que alguien ceda. Ahora sí nos vamos a la segunda opción. La segunda opción se llama negociación. Perdón, general. La segunda opción se llama negociación. La mediación imparcial. Esta es la 1, la negociación. La negociación ya está. Vamos a la mediación imparcial, que sería otra instancia que acerque a esto. Vamos a desarrollarla. Y justamente la mediación imparcial tendría que estar protagonizada por los elementos que yo considero deben ser imparciales. Porque si no es la iglesia, ¿quién más? Si no son los periodistas independientes, ¿quién más? Nosotros los bolivianos tenemos que tener la dignidad nacional de no tener que recurrir a organismos internacionales, al exterior. Las soluciones tienen que ser endógenas, tienen que partir de nosotros mismos. Tenemos la obligación de ser capaces de generar. Y por lo tanto, debemos exigir que la iglesia sea imparcial. ¿Por qué la iglesia? Por la influencia que tiene. De repente, pero habría que intentarlo. Las otras iglesias no se también. olvide que el gobierno ha tenido serias disputas con la iglesia y el gobierno, por ejemplo, ha denunciado más de una vez a Fides, porque Fides constantemente lo ha atacado, y con Fides a todo lo que es la iglesia. El gobierno no apoya de ninguna manera a los canales que tienen tendencia católica. Entonces, y la iglesia ahora se la está cobrando, ¿no? Pero, entonces la iglesia dejó de ser imparcial. Ahí yo le dejo tarea, porque hay que encontrar otra instancia. Ese es el desafío, pero yo no me atrevería, perdón Verónica, yo no me atrevería a afirmar que la iglesia ha adoptado una posición política. La iglesia, con su posición imparcial, de repente se ha puesto en contra de lo que dice el gobierno, pero no aprecio que esté en contra. No, la iglesia ha estado en contra de este gobierno desde el momento en que este gobierno ha hecho que la iglesia católica deje de ser la religión que profese todo el pueblo boliviano. Desde el momento que ha pasado en la Constitución a un Estado laico, la iglesia se ha enojado con el gobierno. Y después las pugnas han sido constantes, y yo le digo como analista aquí, constantemente hemos visto las denuncias de un lado, del otro, en fin. Pero me gusta cuando usted dice los medios de comunicación, que no necesariamente debieran ser los medios como tal. Nosotros tenemos instancias, por ejemplo, la Asociación de Periodistas, que es altamente confiable, y además esa sí probablemente esté en imparcialidad, ¿no es cierto? Es otra cosa un dueño de canal que el presidente de la Asociación de Periodistas, que no es dueño de ningún canal, pero que es un periodista. Que eso le da la solvencia necesaria. Obviamente, la prensa independiente no estará representada por los periodistas en sí, sino por esa estructura. Las instancias que nos aglutinan, en todo caso, que nos representan. Retornando un poquito a la iglesia, indudablemente, ahí yo tengo otra idea. No he escuchado nunca que un sacerdote ataque al gobierno, pero respetamos el criterio y que tú expones. Espéreme un ratito, porque para seguir avanzando, yo necesito que usted vea lo último que ha hablado Carlos Mesa en su conferencia de prensa el día de ayer, donde le cuento que han cambiado algunas cosas en el escenario, porque yo tenía una tensión cuando de pronto lo escucho, y bueno, y esta mañana hablaba con sus portavoces y le decía, pueden venir al canal, está interesante ya la propuesta, pero bueno, ahora tenemos esto que sí. ¿Podemos verlo, por favor, Miguel, cuando gustes? Dicho esto, este es el mensaje que da la palabra oficial de Comunidad Ciudadana en este contexto. Mensaje de Comunidad Ciudadana a Bolivia. 1. Nos dirigimos al conjunto del país agradeciendo los más de 2 millones de votos
que recibimos del pueblo. El voto es la fuente de la soberanía popular en democracia y nosotros hacemos ejercicio de esa cualidad. 2. Valoramos también el inmenso sacrificio y la lucha heroica de la ciudadanía movilizada por 12 días en defensa del voto popular y la democracia. 3. Evo Morales es un candidato ilegal e ilegítimo. Se postuló aunque la Constitución y un referéndum nacional vinculante se lo prohibían. A pesar de ello, en aras de preservar la democracia, decidimos participar en las elecciones en las condiciones más adversas, con leyes a la medida del oficialismo, con un órgano electoral sometido al gobierno y en condiciones de inequidad extremas. 4. Con todas esas circunstancias en contra, nos enfrentamos con éxito al MAS en las urnas, pero ellos ejecutaron un fraude y pretenden robarse la elección. Este despropósito de Evo Morales se ha encontrado con nuestra resistencia como sociedad boliviana y la crítica de la comunidad internacional. 5. Desde el día siguiente de la votación, nos pusimos a la tarea de desafiar pacíficamente al fraude. Buscando la unidad en esta causa, impulsamos la creación de la Coordinadora de Defensa de la Democracia. A partir de allí, se ha producido la mayor movilización ciudadana de nuestra historia democrática, con la participación protagónica de los jóvenes y la sociedad civil organizada. 6. Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. En consecuencia, con la responsabilidad y claridad que debe tener una dirección política como la nuestra, planteamos que la forma democrática y pacífica de lograr la salida de Morales del gobierno es el voto popular. 7. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Por consiguiente, exigimos la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales y anunciamos que iniciaremos las medidas legales para su procesamiento. 8. Evo Morales tiene en sus manos la pacificación del país y la salida democrática a la crisis. Morales no tiene el valor para hacerlo y está provocando el pedido de su renuncia, llevando al país a una situación límite. 9. Por lo tanto, demandamos al gobierno que cese el discurso y las acciones de agresión y racismo contra la ciudadanía de parte de los grupos organizados del MAS. Especialmente exigimos a la denominada CONALCAM deponer sus amenazas y sus ataques violentos en contra de la resistencia pacífica del pueblo boliviano. Y 10. Hasta que se logre la solución a la crisis, convocamos a mantener la movilización ciudadana unida y activa, siempre en los marcos de la paz y la no violencia. La Paz, 3 de noviembre de 2019. Ahí está. Ha cambiado radicalmente el escenario a partir de las declaraciones del día de ayer de don Carlos Mesa. Ahora, yo nuevamente, general, le muestro esta imagen, si me permite mi... la estamos perdiendo la imagen. Ahí se lo ve claramente al señor Erwin Bazán. Él es el portavoz de la Iglesia Católica y no se lo ve como representante de la Iglesia Católica, como usted habrá visto, se lo ve en un colectivo de gente que es de comunidad ciudadana. La vemos ahí a Cecilia Requena, que es la diputada electa, la vemos ahí, vemos ahí a muchos de los diputados electos y al señor Erwin Bazán en primera línea, parte del conflicto, no de la solución.
Me parece que sería un gravísimo... No, ya fue. Muy grave. Ya fue el error. No, que sería un gravísimo error que la Iglesia como tal adopte una posición política. Yo creo que este es un error individual. Vamos a pensar positivamente, propositivamente. No, más bien tenemos que ser absolutamente imparciales. Yo diría, imparcialmente, si está ahí el portavoz de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica ya no está dentro de esta línea donde decíamos los imparciales. Entonces nos quedaría solamente la prensa independiente. Yo lo veo con otra óptica, Verónica, porque creo que si este señor es miembro de la Iglesia Católica, no debía estar allí. Portavoz de la Iglesia Católica, no, imagínese ese nivel. Sí, y es un gravísimo error. Es evidente, pero eso no quiere decir que el resto de la Iglesia esté. No, general, no podemos pensar eso, no podemos. Si pensamos eso, ya estamos sesgando la solución, porque es decir, estamos pensando confiadamente. Este señor está ahí, pero no creo que sea la Iglesia. No, este señor está ahí representando a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica está acompañando todas las medidas de don Carlos Mesa. Entonces, Verónica, imparcialmente ya tendríamos que decir, la Iglesia ya no puede ser parte de la solución. Es que veamos con ojos justos. Por ejemplo, el hecho de que, por decir, el comandante en jefe diga yo soy un soldado del proceso, ¿implica que todas las Fuerzas Armadas lo son? Pero de general, en su momento, quienes van a ir a la solución no van a ser pues las bases, no, van a ir los generales, no va a ir la base, eso, y lo mismo es en este señor representa a la élite de la Iglesia automáticamente Católica. Este señor ya no tiene la solvencia como para ser parte de una solución. No, imposible, nadie lo aceptaría. Creo que este señor con esa presencia absolutamente equivocada en ese escenario... No, pero está siendo usted ingenuo. La Iglesia Católica está poniendo su postura. La Iglesia Católica está apareciendo y está diciendo, mira del lado del que yo estoy, mira, usted que necesita que estén todos los sacerdotes detrás de... Es evidente, Verónica, no. Y no estoy adoptando una posición defensiva de la Iglesia, por si acaso. Me gusta hacer análisis absolutamente porque yo no imparcial. Necesito que para representarme a mí tenga que ir yo personalmente. Le diré pues a uno de mis camareros, anda por favor y que vean que está el canal aquí haciendo esta cobertura. Y le dirán, si este señor es del canal, entonces está la Verónica haciendo la cobertura. Habría que ver el tema mucho más de fondo. Mucho más. Si lo vemos con la óptica de esa posición. Pero es el portavoz de la Iglesia Católica. Pero no ha dicho la Iglesia Católica. No he escuchado una posición oficial de la Iglesia. Ahí ya estamos teniendo un problema. No está bien. Porque si vamos a actuar con tanta candidez y está el representante de la Iglesia Católica, pero no creemos que sea él y necesitamos que saquen un comunicado, ya para mí, una imagen dice más que 1000 palabras. Pero entonces yo le voy a pedir que en este análisis obviemos la participación mediadora de la Iglesia Católica. Buscando la solución del conflicto. Y busquemos a los imparciales. Pensando propositivamente. Y nos centremos exclusivamente en la prensa. Perfecto. Yo echando a mi rubro, pero... No, está bien. Tenemos 5 minutos más. Tenemos 5 minutos que me parece el tiempo ideal para definir la opción de solución número 3, que creo que es la más adecuada. A ver. En este momento, Bolivia necesita posiciones orientadas a la pacificación. Y yo creo que lo mejor para ambos es nombrar una comisión de pacificación. Perfecto. Una comisión de pacificación compuesta por notables, compuesta por la prensa independiente, que no tenga ningún tipo de filiación o inclinación política y que el nombramiento sea consensuado con ambos lados. Digamos, cuando hablamos de notables, y yo siempre he propuesto lo mismo, pero cuando ya quiero aterrizar el concepto, ¿quiénes son notables, por ejemplo, en nuestro país, a quien podríamos convocar para que por favor venga y esté acompañándonos? Aquellas personas que a través de su vida han mostrado un comportamiento totalmente apartidista. Dígame uno, a ver. Apartidista, bueno, es el desafío que tenemos. Hay mucha gente que es absolutamente imparcial, gente que se ha dedicado al estudio, a la ciencia, y no precisamente han adoptado una posición política. De pronto analistas, de pronto estudiosos, que no estén involucrados en ninguno de los dos ámbitos, y que hayan estado nunca en política de repente. Exacto, ¿no? Por eso digo, apartidistas, no hay gente apolítica, todos hacemos política. Pero es que mire, yo me puedo pensar, por ejemplo, políticos, Franklin Pareja, un gran profesional, estuvo en la política, Marcelo Silva, estuvo en la política, Jimena Costa, está en la política, es que cuesta, se da
da cuenta, es como que todos están involucrados. Verónica, es cuestión de buscar. Es cuestión de buscar. Y hay gente que es absolutamente imparcial, que no tiene filiación política y estoy seguro que ellos van a tener la voluntad necesaria para aportar a la solución del conflicto. Hay organismos de análisis de la realidad nacional, gente que no se inclina a hablar. Hay gente que, reitero, gente que se ha dedicado a la ciencia, al estudio, pero a la sería filantropía. otro conflicto tratar de que ambas partes acepten a esas personas, ¿no es cierto? Ese es el desafío que tienen a partir de la demanda poblacional los dos sectores. Nosotros los ciudadanos debemos exigirles a ambos lados que sean capaces de encontrar esa gente que sea capaz de actuar imparcialmente y de estructurar, encontrar más bien un camino de solución al conflicto. Ahora, esa comisión charlaría con ambos lados y con una agenda impuesta. Ya. Una primera agenda, una primera agenda que sea, primer punto, lograr de ambos lados la pacificación del país. Primero que nada. Absolutamente. Ese es lo número uno. Basta de paros, basta de traslados de gente de un lugar al otro. Basta. Exacto. Primer punto. El segundo punto, sentarlos a negociar para otorgar una salida honrosa a ambos, que ambos salgan honrosamente del conflicto, porque no se trata de que uno gane, el otro pierda, porque ese es el conflicto de suma cero, tiene que analizarse con pinzas, ¿no? Entonces tiene que haber una salida honrosa a ambos. Sun Tzu decía, al enemigo que se lo rodea, siempre hay que dejarle una puerta de salida. Pero claro que sí. Entonces creo que esta comisión tendría ese desafío. ¿Quién gana con esto, Verónica, con esta tercera solución que me parece la más viable, el nombramiento de una comisión de pacificación? Primero, ganan los dos sectores. ¿Por qué? Porque sus esfuerzos ya frenan un poco y no van en camino de debilitación. Gana todo Bolivia la paz, ganan los empresarios, gana el pueblo que trabaja y come a día, ganan ambos fuerza para consolidar sus posiciones y demostrar si realmente tiene la paz. Gana la sociedad, gana el vecino, ganamos todos. Y lamentablemente no hemos dado lectura porque el tiempo es nuestro enemigo, pero usted tenía un excelente análisis de todas las desgracias que nos puede ocasionar posteriormente lo que estamos viviendo ahora, las catástrofes, los problemas económicos, sociales, políticos, todo lo que vamos a tener que resolver luego de que resolvemos este intuerto. Verónica, yo creo que este es momento de pensar en Estado boliviano. No es momento de pensar en gobierno, en socialismo del siglo XXI, en partido, ¿no? Y mucho menos en sindicato. En este análisis general, en este análisis tan sesudo, tan consuenzudo, tan meticuloso, con tanta ciencia, porque la gente me pregunta, ¿y qué estudian? Pues en altos estudios. Esto estudiamos, la capacidad de poder hacer un análisis realmente con serenidad, con protagonistas, con escenarios, con todo. En esto, general, ¿de dónde sale una cosa como, tiene 48 horas para irse? Indudablemente este trabajo individual, Verónica, tiende a aportar elementos de análisis para que toda la ciudadanía a partir de ellos y de los muchos que hay, por supuesto, no persigo ser el non plus ultra del análisis porque no es así, sería un criterio absurdo. Eso es un entorpecer todo un posible proceso de solución. Habría que leerlo en términos de la estrategia definida. Habría que ver, porque reitero, bolivianos, en esta situación tan convulsionada, en el ámbito político, cada palabra tiene un porqué y un para qué. Cada presencia de un miembro de la Iglesia Católica en un hecho eminentemente político tiene que tener un porqué y un para qué. Cada actitud que asumen los políticos tiene un porqué y un para qué, y por eso tienen que tener sumo cuidado, porque la interpretación que el presidente diga nos vamos a quedar sin fútbol puede tener diferentes aristas. Pero claro que sí. Puede ser porque realmente le gusta el fútbol o porque se está burlando de la población. Claro, se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, lo mismo que decir 48 horas para que se vaya, me parece a mí una ligereza, no voy a decirlo de otra manera, una ligereza, un exabrupto para que la gente te aplauda, pero en realidad lo que siento es que Mesa, primero,
ha desconocido esa de los 48 horas, le ha puesto paños fríos a esto y está dando de alguna forma una salida más honrosa. La posición de Carlos Mesa me parece muy positiva, Sí, la de saludable. ayer, muy aportante Sin duda. a la paz y muy equilibrada. Sí. Reitero, espero tener algunos otros análisis más con los amigos que estudiamos para poder determinar hasta qué punto la decisión tan drástica de dar 48 horas, que tiene una connotación jurídica, que tiene una connotación muy diferente, Claro. muy peligrosa, hasta qué punto responde a una estrategia, cuál es esa estrategia y sobre todo cuáles son los objetivos. No nos olvidemos que estrategia es objetivos, políticas, estrategias, acciones, plazos responsables. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que, reitero, en este momento todos los bolivianos tenemos la obligación de pensar en patria, en Bolivia. Brillante, general, de verdad, siempre usted brillante, Gracias, es docente de altos estudios, da usted estrategia, ¿cierto? Bueno, varias materias. Varias materias, sí, Varias fantástico. materias. Ha sido muy interesante y esa es la forma de hacer los análisis. Las cosas se hacen de esta manera, no se hacen al calor de la emoción, ni mucho menos. Ha sido un gusto tenerlo. Para mí Hasta la el próxima. gusto y siempre a la orden, Verónica, y Gracias, felicidades general. por el programa que Muchísimas gracias. nos da la oportunidad de poder contribuir a la pacificación de nuestro país y aportar con opiniones ciudadanas imparciales. Muchísimas gracias, general. Un abrazo hasta el día de mañana.